Bueno, todo es bien, ¿no? Después de la práctica energética y la meditación. Ya. Bueno, vamos hoy a intentar picotear en algunos puntos y sobre todo empezar por algo que me parece lo más destacable a decir en lo que sería la enseñanza mística o en la vivencia que la persona se ha de encaminar, si quiere, porque esto va todo de libertad, hacia el reconocimiento o el recuerdo de su verdadera naturaleza, del ser que es, que le llamamos eso nosotros normalmente espiritualidad. Bien. Y entonces requiere dos cosas fundamentales en un principio sostenido. El principio sostenido es práctica. ¿Me entendéis? Aunque la práctica fundamental es una práctica sin hacer, vaya una práctica, que es práctica sin práctica, pero le llamamos al conjunto practicar, ¿no? Practicar, vale. Entonces, esta práctica ha de llegar un momento en que cada persona decida que sí, que se va a poner a ello. Porque he estado en muchos cursos y ha habido mucha enseñanza, pero en general las personas han practicado mucho y han sido unos devoradores de conocimientos, muchos conocimientos, y esos conocimientos acaban en nada desde el punto de vista espiritual. Entonces la práctica ha de ser el elemento en el cual cada practicante o cada persona que decida alumbrar su conciencia verdaderamente, pues tendrá de entrar en ese peregrinaje de práctica. Y para ello se requiere constancia y paciencia. Constancia y paciencia. Porque en general todos, y me incluyo, todos, necesitamos un tiempo progresivo y normalmente, vamos a ponerle así, largo. ¿Entendéis? Entonces necesitamos paciencia, porque van a venir muchos embates del ego, muchos embates de las circunstancias y de las vivencias kármicas que hemos de vivir. Y ahí está el que tengas paciencia. Cuando pierdes la paciencia, pierdes la constancia, ¿vale? Y fundamentalmente la constancia, aunque ya sabemos, vosotros ya sabéis, que la práctica puede escogerte más en la línea de la energía o en la línea de la meditación, atención, contemplación, pero el eje fundamental que asumiría todas las tradiciones sería la práctica de la meditación, contemplación, atención. En el día a día sería la práctica de la atención tranquila y sostenida en el presente. Pero luego es necesario mucho la práctica meditativa, porque al principio la práctica meditativa ha de comprender el practicante que es un trato, como hoy hemos entrado en la meditación, es un trato de tranquilizar, serenar la mente, que en la mente es donde está toda la problemática, y nos referimos a la mente, nos referimos a todo el proceso
de pensamientos que van a reflexiones y análisis de mis intereses, o a recuerdos del pasado, o a proyecciones hacia el futuro en deseos y anhelos de vivir tal o cual cosa, o en proyecciones del futuro en miedo, en un exceso de prudencia. Y muchas veces la mente ha cogido una forma de funcionar que es muy distractora, que no es bien una especie de reflexión, análisis, que no es bien que esté recordando el pasado, que no es bien que esté proyectando hacia el futuro, sino que está como distraída de un sitio a otro, con una cosa, con otra, ahora pensando en mamá, y ahora en papá, ahora en el hijo, ahora en tal cosa, ahora no sé qué, ahora imaginando no sé qué, ahora imaginando... Y es un común de los seres humanos en donde está funcionando esta mente distractora, distraída, que parece, por ser tan común, que el ser humano dice, bueno, esto es lo normal de un ser humano. Es esa mente distractora. Y esa mente distractora está movida también, en general, también está movida por un hábito de estar distraída, aunque haya el hábito de estar en el pasado, en el futuro, en la reflexión, en la preocupación, etc. ¿Entendéis? Y todo eso lo hemos de tranquilizar. Y esto, para la mayoría de nosotros, nos es un trabajo considerable. Es un trabajo considerable. Gran parte de personas, hablo de mis tiempos de juventud, que acogen una fuerza de deseo en la vía espiritual, pero que en un tiempo corto o medio se frustran y lo dejan. ¿Entendéis? Y hay procesos en donde la persona con que entra a la vía espiritual normalmente entra porque quiere huir un poco del sufrimiento que está viviendo en su proceso personal. Entonces, a la que, por una serie de aspectos de práctica, está un poco mejor como persona, está un poco más tranquila, se encuentra mejor, no tiene, y las circunstancias también le han cambiado un poco, entonces se afloja. Personas a veces que han llegado a niveles de estar, vamos a poner, durante el día bastante tiempo despiertos, pero que luego se pueden abandonar y progresivamente toda esa fuerza del ego que había y de la forma de pensar y el trato con los demás vuelve. Al principio pues goza de estar más tranquilo, pero al cabo del tiempo, a veces de los años, vuelve otra vez a ese funcionamiento sufriente, para así decirlo. ¿Entendéis? Entonces, el primer punto es que durante la práctica meditativa es constantemente, ahora viene un pensamiento y no me involucro con él, ahora viene un impulso hasta de reacción del cuerpo, le mando al cuerpo cariño, amor, tranquilo, no pasa nada. Y así voy pasando pues mi media horita de meditación o la hora o el tiempo que tenga. Y ahí el cuerpo, mente va aprendiendo a calmarse, a relajarse el tiempo que estoy practicando la meditación. Y a medida que esto va sucediendo, se va empoderando el ser que soy, la conciencia. En ese proceso deberé de pasar por purgas, por entendimientos, por cambiar la mirada de la vida, pero que necesito un tiempo. ¿Me entendéis? Y eso requiere constancia, paciencia.
Y eso lo ha de asumir la persona, lo ha de entender, que eso no es ir a 4 cursos ni leerse 4 libros. Eso requiere un tiempo. ¿Y quién lo va a decidir? Tú, porque esto solamente lo puedes hacer tú cuando quieras. ¿Entendéis? Es una cosa de ti en ti y por ti. Aunque siempre estamos volcando hacia los demás. Y esto es una primera indicación, que uno lo coja temprano, lo coja tarde, empiece con 70 años o empiece con 15. Me es igual, ha de mantener esa línea. ¿Entendéis? Hablaría del, entre comillas, por qué desde el proceso espiritual, qué te puede pasar. Pero no vamos a entrar en esto, entraremos algún día. Pero entonces, con esto, conjuntamente, que esto es de lo más importante, y sé que a las personas les cuesta ponerse a la tarea, cuesta mucho, han de cambiar de hábitos, de costumbres, cambiar. Y muchas personas creen y dicen, no tengo tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo? Bueno, esto pasa. Entonces, hemos de intentar, independientemente de eso, porque esto es el eje, el fundamento, ¿entendéis? Pero si tengo pequeñas comprensiones, también es bueno saber lo que hoy ya en la clase estábamos un poco indicando, que va en relación de la última sesión que dimos, que hablábamos de lo positivo, lo negativo y lo neutro, ¿os acordáis? Y al final lo que era la tendencia personal a los deseos, al esperar que las cosas sean de una determinada manera. Bueno, y esto me voy a encaminar más hacia un factor que le llamamos positivo. Una vivencia que en el yoga, en la tradición, se le dice vivir una vida más sáttvica, más en relación positiva. Por todo lo explicado hasta ahora, hemos visto que a lo que llaman los místicos de la tradición hindú, y también otros en otras palabras, en la vivencia se le llama maya. Maya quiere decir ilusión. No que estoy ilusionado porque me ha tocado la lotería, porque me han dado un trabajo. No. Estoy en el engaño, ilusión. Entonces el engaño es que la manera de pensar que tiene la persona sobre él mismo como persona y sobre la vida humana y la relación humana, la manera que tiene de interpretar, de pensar, tiene una tendencia o muy negativa, o bastante negativa, o en los aspectos que tenga negativos. Y todo lo que se experimenta se puede vivir en positivo. Todo se puede vivir en positivo. Hasta algo que uno diría, es solo para entendernos, que es negativo. Yo qué sé, vamos a poner un gripazo. Dice, hoy tengo el cuerpo congestionado, engripado, estoy pasando por un proceso de fiebre, mucosidad, casi no puedo respirar. ¿Entendéis? Esto, que es una vivencia humana y que es una característica de vivencia humana y que puede suceder, lo puedo vivir en positivo o lo puedo vivir en negativo, o en pequeño positivo o en gran positivo. ¿Entendéis? Si estoy renegando de la situación constantemente, pues estoy viviéndolo en negativo. Si la vida ofrece ese momento que me tengo de quedar en cama, que tengo de acercarme un poquito al gran Dios, que se llama ibuprofeno, ¿no? O antes era más la aspirina.
ahora es el paracetamol, ¿no? Son unos dioses considerables. Por ahí dice, ay, que me quita un poco. Pues bueno, pues lo tomo, sin abusar, pero lo tomo. Pero la vida dice, recrúyete, no hables tanto, estate más tranquilo, manda energía a tu cuerpo. No te vayas diciendo a ti mismo, ay, yo siempre estoy resfriado, y porque estoy resfriado, y qué me pasa a mí, y esto tal, esto es por culpa porque yo he estado cerca de personas resfriadas. Todo esto es negativo. Estoy interpretando la vivencia humana que estoy teniendo en negativo. ¿Entendéis? Dirías, bueno, hay algunas personas que suelen ser tan metódicas con su mente muy cuadrada que dirán, esto no es lo real. Casi parecería una barbaridad. ¿Cómo se llamaba esta película? Del niño en el campo de concentración. Del pijama de rayas. ¿Eh? El niño del pijama de rayas. ¿Pijama de Reyes? El niño del pijama. No, el niño de pijama de Reyes no. La otra en la cual... La vida es bella. Sí, Eso, señor. no me acordaba del título. Sí. Me venía algo de bello, pero no me acordaba. La vida es bella. Casi uno, no sé si la habéis visto esta película, pero bueno, es dentro de una situación bastante negativa. El papá del niño hace que el niño lo viva lo máximo positivo posible. Y uno dirá, bueno, pero no le dejas vivir lo real, diría una mente así. Pero si la cuestión es vivirlo en positivo, hay una franja, si la hay, entre lo positivo y lo tonto o lo imbécil, si la hay. Pero ahí está nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Pero es que, ojo con esa franja, porque uno está siempre en la tendencia de pensar que aquello no tiene más razonamiento, que es negativo. Y no, es una circunstancia. Lo que pasa es que tu mente se lo está tomando en negativo. ¿Entendéis? Cualquier circunstancia. ¿No habéis visto en sitios, pues, por ejemplo, de los dos niveles, el nivel, por ejemplo, de hambruna, que pasan hambre o que las necesidades básicas de un ser humano están poco cubiertas? Y veis a los niños con una sonrisa y con un contentamiento. Y eso pasa también en la guerra, en situaciones del planeta en donde seres humanos están viviendo en guerra. O sea, que encaminarse a vivir sí o sí en positivo es muy importante. Y esto es un cambio de chip, es un cambio de forma, digo eso porque es muy... Pero bueno, es un cambio de forma de mirar, un cambio de forma de mirar. Es tanto la influencia de la interpretación negativa que a veces la persona necesita contrastes. Se le ha de enseñar y se le ha de enfocar en contrastes. Oh, yo tengo un problema, tengo la madre en el hospital, tengo mi hija que tiene un hijo que tiene Down, tengo no sé qué, oh, tengo que ayudar y no sé... ¿No? Tiene problemas. Y tú le dices, ¿tú tienes una casa con una cama y unas sábanas? Dice, sí. ¿Tú tienes alguna comida en la nevera? Una nevera. ¿Tú sabes lo que es una nevera según qué? En la nevera. Dice, sí. Dice, bueno, pero es que me duele mucho la rodilla. ¿Tú te has recorrido alguna vez? Porque claro, los que están fuera no lo recorren, pero a veces en algún documental o algo
¿Tú te has recorrido alguna vez un hospital de críticos? Por ejemplo, un hospital, ya no digo cáncer y quimio, no, un hospital de circunstancias de quemados, que hay que tratarlos sumamente bien a los quemados, ¿sabéis? Porque hacen pupa, duele. Bueno, no, yo en comparación solo, pero tú puedes andar, sí, me duele un poco, ¿entendéis? Pero no, ella cae sobre eso, o sea, que hay una cantidad de personas que pueden tener algún dolorcillo cervical, lumbar, pero que tienen las necesidades básicas hipercubiertas y están en un controlazo sobre la vida. Sobre ahora que le pasa eso con los papás, o con los hijos, o con el trabajo. Pero tú te has dado cuenta, amor mío, el nivel de libertad que tienes. ¿Sabéis qué quiere decir el nivel de libertad? Que puedo hacer cantidad de cosas diferentes a las que hago. Y puedo interpretarlo todo, vamos a ponerlo a otro lado, dando gracias. Antes, en rituales, posiblemente en algún sentido, pues no había mucha conciencia, pero era solamente ya el hecho de poder comer, se santificaba y se honraba la comida que se iba a comer. ¿Entendéis? Porque en la humanidad ha habido muchas épocas de bastante gente pasando hambre. Hambre. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir es que te empiezan a explicar su película y ves que está muy acongojada, la persona está muy acongojada. Pero más de la mitad de todo es un problema de interpretación, por no decir todo. ¿Entendéis? Y entonces, ¿qué ha de cambiar la persona? La manera de interpretar la vida. ¿Cómo le llamaban en la mística hindú la manera de interpretar la vida? Maya. Ilusión. ¿Entendéis eso? Muchas veces en la línea espiritual se ha referido a Maya que todo es Maya. Pero en realidad no todo es Maya, en realidad, sino que todo lo que existe es una realidad relativa. ¿Y por qué relativa? Porque pasará, sobre todo en los niveles existenciales más inferiores. Todo pasará. Lo que en un momento una cosa le ponemos un nombre a la cosa, árbol, persona, hombre, mujer, pues durará lo que normalmente dura, ¿no? Porque luego lo miras y a lo mejor tienes que decir cenizas, ¿no? Porque ya no puedes decir hombre ni mujer, ni árbol, tienes que decir cenizas. Un árbol pues dura más, según qué árbol, pero dura más. Y entonces es una verdad, una realidad relativa. Pero en el proceso espiritual, pasar a ver la realidad relativa, esa que cambia, como verdaderamente la realidad que es realmente el despertar espiritual. Verdaderamente lo que es, y no estar en el mundo de interpretación, que luego en el proceso y la vía espiritual tú recuerdes o reconozcas, porque a veces estas palabras rechinan según qué cerebro o qué mente las escucha, ya, o puedas vivir desde la verdad o realidad
esencial, pues es lo que pretende en última instancia la espiritualidad. ¿Entendéis? Lo que pretende vivir eso. Que en definitiva todos somos realidad relativa y realidad esencial. Lo somos. Entonces, mirar, que uno tenga la osadía de mirar qué hábitos mentales están funcionando, que están interpretando la realidad relativa negativamente. Negativamente. ¿Es correcto decir que la vida humana lleva momentos de dolor? Sí. ¿Que tú ese dolor también lo puedes un poco provocar por tu manera de mirar? Sí, también. ¿Que lleva algunos aspectos de sufrimiento? Sí. ¿Que ese sufrimiento tú lo puedes ampliar muchísimo? Y no realmente en positivo, relativizarlo al mínimo. Digo las dos cosas, porque dolor está implícito en la vivencia, vamos a ponerlo así, del cuerpo. Y sufrimiento está implícito más en la vivencia de la mente, ¿no? Psicoemocional. Dices, sí, porque aquí, en esta dimensión, pues me puedo encontrar que esté a la persona bastante saneada y en un momento determinado ha pasado su vida de complemento, y vamos a poner no de complemento como complemento, sino de colaboración, de amor con otra persona, y ha ejercido una vivencia de cariño con otra persona, y esa persona se muere. Y entonces lo normal en la vida humana es pasar un duelo. Le llaman duelo porque viene de dolor, ¿no? Duelo. Pero en el proceso espiritual es un duelo que dura poco. Porque es un hábito. Ahora, si este hábito está relacionado con una necesidad intrínseca de tener esa persona para sentirme seguro, en paz, y dicen por ahí, feliz, entonces el duelo, o si me hace despertar luego un sentimiento o emociones de culpa, de culpabilidad y de remordimiento, entonces lo tiene claro. ¿Entendéis? Entonces, ¿la vivencia humana lleva a eso? Pues claro que lleva a eso. Igual como cuando tenemos de experimentar que ahora vendrá la época de calores y tendremos mucho calor. ¡Oh! Casi se hace incómodo tanto calor. Y cuando viene la época del frío, pues hace mucho frío. ¿Entendéis? Y si vas a hacer una acción creativa, pues colgando un cuadro te puedes dar en el dedo sin querer. ¿Sí? O sea, y puedes, pues, por procesos genéticos y tal, tener de pasar por algunas enfermedades. Es que es la vivencia humana. Pero tú la puedes vivir con sabiduría, con inteligencia y en positivo. En positivo, creen, determinadas mentes creen que es irreal. Es un optimista podríamos decir que no está muy bien de la cabeza. Dice, no, es que está teniendo un optimismo que no es realista. Eso creen muchos. ¿No? Uno puede ser enormemente realista porque la vivencia espiritual amamos, por así decirlo, todavía en especie de dualidad, la realidad y la verdad. Muy realista.
y muy positivo. Las dos cosas se conjugan perfectamente, muy realista y muy positivo. ¿Entendéis eso? Y eso es fundamental de que uno pueda hacer, porque sin darse casi cuenta puede caer en las garras de la mente habitual negativa. Y ya sabéis lo que pasa: emoción, rabia. ¿Entendéis? Hay un principio dentro del proceso espiritual, termino, que debemos de subsanar y que forma parte de lo negativo y que genéticamente en los procesos animales lo hemos tenido inevitablemente, que le podríamos llamar de otra manera, le llamaríamos prudencia, pero que esa prudencia en el ser humano se ha convertido en miedo. Solamente la prudencia inteligentemente y en sabiduría es que cuando cruces la calle te fijes, porque si no te pueden dar un tortazo, ¿no? Nosotros que tenemos que cruzar calles, ¿no? Hay que fijarse. Y si conduces un coche, fíjate. Eso es prudencia. Y si tienes unos problemas fisiológicos, fíjate en tomar otros hábitos, o lo que se te diga, o lo que se vea bien correcto. ¿Entendéis? Y luego, a nivel muy genérico, está el miedo, que casi lo podríamos nombrar desde esta perspectiva irracional. Lo que puede pasar, lo que pasará, miedo a la oscuridad, miedo al no saber, un trabajo nuevo, una situación nueva, miedo a imaginar que vas a perder economía, vas a perder relación con los demás, vas a perder pareja, vas a perder... ¿Entendéis? Miedo a que tu hijo se muera, miedo. Todos son propuestas mentales que van más hacia la actitud negativa, que te hacen vivir miedo. Y con que está muy metido el miedo, pues ese miedo se puede vivir a veces como muy racional. Por eso a veces en las culturas se le hacía estas... Ahora está reinando más la energía femenina, y ha de subir más. No el feminismo extremo, pero sí lo femenino. Pero en las antiguas culturas había, para hacer que el hombre fuera hombre, se tenía de enfrentar a la naturaleza. Por ejemplo, estar en la selva de noche solo, nadar en medio de un océano de noche, cosas en donde uno se tenía de vivir el pánico o el miedo, porque el pánico ya... y superarlo. Que el fondo es que si, con prudencia, pero si tiene de pasar algo, tendrá de pasarlo, pero yo debo de estar ahora lúcido y lo más en paz posible y simultáneamente atento, prudente, atento, máxima paz en lo que sea. Entonces es enfrentar. Y entonces hay una característica que a los niños nos ha pasado, que es tener miedo, por ejemplo, a la oscuridad, ¿no? Luego ya lo vas quitando. Y luego si te van diciendo y te hablan de cosas de espíritus y cosas así raras, entre comillas, porque no lo sabes bien lo que es, entonces miedo de que te venga un vampiro, un espíritu, un fantasma y que se te meta por la noche en casa y debajo de la cama y que hacen ruido. Y tú, ¡ay, qué miedo! El miedo es algo que debemos de acabar de vencer, pero muchas veces es miedo
a lo que va a pasar, a lo que creo en negativo que va a pasar. Ya decía que en realidad son dos posiciones, o la prudencia o un miedo que se pasa por la capacidad de imaginar lo que podría pasar. Y vosotros no sabéis la imaginación, lo que puede llegar a pensar que puede pasar en negativo. Madre mía, que puede pasar alguna cosa, sí, que mi hijo va a tener un accidente de coche porque a las 4 de la mañana y tal, y ¿puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Entendéis? Un miedo que han tenido personas, me voy a morir. O se va a morir mi pareja o mi hijo. Bueno, ya digo que son miedos que debemos de ir liquidando. A medida que vamos practicando y va empoderándose el ser que somos y nos vamos dando más cuenta y nos encaminamos a ir dejando malla la ilusión y nos colocamos más en la realidad y en lo positivo, todo eso va cediendo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ella ha levantado la mano primero, la dejamos, luego tú. Eleva la voz. Sí, una consulta. Todo esto, este aprendizaje de espiritualidad que siempre me ha llamado la atención, me atrae, me gusta y me siento bien, me trae una pregunta adicional. ¿Por qué la India, que es donde se desarrollan, no todo? La India, el país de la bueno, en India. todos los sitios, pero bueno, la India, La India sí. en concreto, es un país que sufre tanto con tanta espiritualidad que practica, incluso más que otras poblaciones de países donde no se practica tanta espiritualidad. Bueno, lo de sufrir está en una mirada que podríamos decir que hay zonas de este país que parece que las necesidades básicas cuesta mucho a cubrirlas, en relación de ese posible sufrimiento que tú dices, de las necesidades básicas, porque nosotros, por ejemplo aquí, le damos mucho valor a un tipo de calidad de vida, pero a veces las personas en un nivel, vamos a llamar, de sencillez económica y de humildad económica, viven muy contentos y muy felices, y tendríamos de mirarlo. Pero bueno, pero tienes razón en parte. La India y la zona, el Nepal y toda la zona esa, ha habido en los años pasados una fuerza muy potente espiritual y que ha irradiado a todo el mundo. Fijaros que en las zonas más occidentales y en muchas partes del mundo se conoce el yoga una barbaridad. En unos años hacia acá, practicar un yoga de más calidad o de menos calidad, pero está practicando todo el mundo. O sea, que muchos que han empezado a despertar en la mística han conectado con la parte oriental, unos en la tradición propiamente mística hindú y otros en otra tradición que también ha salido del hinduismo, que es el budismo. O se han ido a la parte más hindú o se han ido más a la parte más que el budismo ha hecho más fuerza, por ejemplo, lo hizo también en China, en Japón, etc., ¿no? También en India, pero que sale de ahí. Y entonces ahora esto está cambiando de polaridad y ha habido más la enseñanza en esta zona, de lo que era más la espiritualidad. Pero en resultas es que en el conjunto de la humanidad, en realidad, la espiritualidad está metida en todas las tradiciones importantes. En la toltequidad de América. Está metida en el budismo. Tanto el gran vehículo como el pequeño vehículo como el tántrico. Está metido en la línea, podríamos decir, que lleva todo lo que es la parte hebraica
en la parte hebraica, de la tradición más nuestra de la zona que vivimos, hay fundamentalmente tres, aunque a nosotros nos ha venido una, que es el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Y ahí hay un remanente de espiritualidad muy potente. Lo que pasa es que ha estado cargado, lo han cogido los que se han aposentado en las estructuras religiosas, en donde se ha dado confusión, se han dado cosas buenas y han implicado mucha culpa y vergüenza. Y entonces eso era para gobernar a las masas sociales, la culpa y la vergüenza. Pero que en esta línea, por ejemplo, estas tres que he dicho, te metes en la parte más mística, no religiosa, tenemos de diferenciar, aunque la palabra religiosa viene de religare, volver a unir, y ves los místicos verdaderos, lo que te cuentan. Algunos has estado apartados porque no les ha interesado, pero otros a base de baches la han pasado. Y lo que te cuentan, y es lo mismo que todos los místicos, sean de la India o sean de donde sea, ¿me entiendes? Entonces siempre ha estado impregnado de espiritualidad. Lo que pasa es que en determinadas religiones que han gobernado mucho a la población, la espiritualidad era pobre y los rituales, los dogmas y las creencias eran mucho y la manipulación era importante. Pero en el momento en que uno se metía a mirar, estaba ahí. Pero ahora viene una época donde tenemos conocimiento de todas las culturas religiosas místicas y está descubriendo, irá descubriendo, aún no, se irá descubriendo que la mística es la misma en todas las religiones, en todas, la misma, si son un poco verdaderas. Lo que pasa es que hay algunas religiones que han dejado la mística y casi no le han dado importancia y la han tratado en la sociedad como si fuera un tío alocado o una persona alocada que se va a retirar en una cueva, está alocada con Dios y cosas raras de pensamiento, ¿entendéis? Pero todo es lo mismo. Pero ahora en la humanidad toca que muchas personas lo conozcan y habrá una gran parte de la humanidad que lo acogerán y lo vivirán. La mística, ¿eh? Otra es posible que no y tengan de tener su proceso, no pasa nada, pero va así la cosa. Pero es que durante muchos años no era algo para la mayoría. En el mismo, me alargo, sé que nos pasamos de tiempo, ¿vamos bien? Sí. Bueno, cerramos ya con su pregunta, ¿eh? En el hinduismo, como en otras tradiciones también se ha hablado de lo mismo, se ha hablado en la humanidad, por ejemplo, de 4 eras de muchos años. Y ahora resulta que se terminó una de las eras. Esa era, se le llama Yuga, es la era de Kali Yuga. Y Kali quiere decir la negra. La negra quiere decir la oscura, la densa, en donde durante miles de años, aquí en la Tierra y el ser humano no tenía contacto con su verdadero ser y con la divinidad. Y hay 4 eras de la que se tiene más contacto y luego va bajando hasta la última y entonces ahora hemos estado durante muchos años pues en esta era. ¿Vale? Y ahora amanece una nueva era, pero para que florezca ha de purgarse cantidad de cosas que hay que sacar. Dime, ¿te sirve un poco? Sí, gracias. Mi pregunta era, nos comentabas que muchas personas entran como a la espiritualidad por el sufrimiento, ¿no? Y luego con el paso de los años es como que me siento mejor y lo dejo de lado. Lo que me gustaría que nos compartieras es en tu día a día, ¿qué haces como para mantenerte en ese estado de bienestar, de paz? O sea, más allá de meditar, del yoga, o sea, como
no sé, los hábitos o algo así. Bueno, en parte hoy lo he estado indicando. El poder hacer un esfuerzo para observar el hábito negativo de pensar, de interpretar la vida, de tomarte la vida de una manera, pasar al hábito positivo. Pero toda la fuerza radica en despertar la conciencia. Porque el despertar la conciencia misma en sí se le dice que ella misma irradia unos atributos naturales de la misma conciencia, que es la paz, el amor incondicional, la auténtica bondad, la gracia, el agradecimiento y un contacto, que muchas veces las personas lo tienen, aunque desfasado, con la inspiración o la creatividad, la co-creatividad. Entonces, en el día a día, tu valor central desde el punto de vista de la espiritualidad es tu práctica constante en acallar la mente y luego en la mirada positiva sobre todo, en acallar la mente, en estar en presencia en el presente, presencia, y verás que el estar en presencia otorga una calma, una tranquilidad, un sosiego que te va a dar la posibilidad de ir irradiando en lo positivo e ir cambiando la forma de interpretar la vida. No más queda esta. Los que tienen muy énfasis, hemos dicho que hay dos vías, la vía de la energía y la vía, hemos explicado, la vía de la energía, y eso colabora, y a veces depende, porque también hablemos de la sexualidad sagrada, tiene subidas potentes para purgar cosas que aparecen también, pero el eje fundamental está en lo más simple. Lo más simple ha sido en la vía mística, casi podríamos decir, la línea budista, y sobre todo el budismo zen, que son minimalistas, ¿no? Ahí tienen un jardinito, una flor, una piedra, y ya está. Este es su jardinito. Más austero ya no se puede ser. Entonces, en esta austeridad, ellos dicen, sentarse, observar la respiración y prestar atención. ¿Qué es la máxima, por ejemplo, budista? Aparte de las 8 nobles verdades y el sufrimiento. A la máxima en el recogimiento dice, dígame, maestro budista, sencillamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Muy sencillo, porque ya estoy harto de que me expliquen rollos. Muy sencillo. ¿Muy sencillo lo quieres? Sí. Pues muy sencillo es atención. Hombre, tan sencillo. Y le dicen, un poquito más ¿quieres? Atención, atención. Y así continúa. Atención, atención, atención. Dice, bueno, pero, ¿qué es atención? Y dice, ¿qué es atención? Atención. Ya está, se acabó. Minimalista al máximo. O sea, que el eje de la práctica, como decíamos, meditación, contemplación, atención. Lo dejamos, que se nos está haciendo tarde. Juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, que vaya muy bien, feliz domingo, gracias.